es más un esquema, un outline de lo que se está haciendo, lo voy a ir hablando, porque tiene que ver más con transmisión de criterios, más que de pautas detalladas, ¿ya? Como yo les explicaba en algún momento, la construcción de test en cierta medida engloba un poco de, no sé si artesanato o arte propiamente tal, y además tiene condiciones que son específicas de lo que se está midiendo. Entonces, lo que vale para un tipo de medición o un tipo de constructo no vale para otro, no vale para el público que en el fondo tú vas a acceder. Todo depende también de los protocolos que tú utilices o no para la aplicación. Entonces, la idea es que yo voy a tratar de transmitirles criterios generales con respecto a esto, y si hay algún criterio que no esté claro o si necesitan algún detalle para profundizar, por favor pregunten harto, porque esto es la parte que prácticamente se aprende un poco viendo ejemplos. Yo les voy a mostrar algunos, la idea es que ustedes después por estudio autónomo de ustedes levanten más ejemplos y tengan una idea, esto realmente está bien, esto no está bien. Entonces, como yo les dije, el Muñiz las desglosa en 10 etapas. Nosotros ya estuvimos viendo esta etapa de acá, que es la operacionalización. Y la operacionalización concluye con lo que yo ya les conté, que es una tabla de especificaciones, ¿ya? Una tabla de especificaciones, no hay tabla base de especificaciones. Ustedes pueden poner tabla de especificaciones en Google y van a ver miles de formatos distintos. Las tablas de especificaciones son generales para todas las disciplinas. O sea, si yo voy a fabricar un perno, el fabricante presenta una tabla de las especificaciones del perno, con qué acero fue construido, cuántas vueltitas tiene, cuál es el estándar que está cumpliendo, cuáles son los tipos de estándares ISO que está cumpliendo, cuáles son los estándares de fabricación, para qué sirve, ¿cierto? Eso es lo que hace una tabla de especificaciones en una vista rápida. Entonces, cuando nosotros hacemos una operacionalización, desde lo que nosotros ya hemos visto, nosotros lo que tenemos que tener en esta tabla, ¿ya? Lo que se espera es que yo de una leída esta tabla yo pueda encontrar la información suficiente de qué estoy midiendo y cómo lo estoy midiendo, ¿ya? Eso es lo que debe responder la tabla de especificaciones. Por lo tanto, va a haber una columna, una idea, una columna principal en que nosotros vamos a tener la definición del constructo a medir, ¿cierto? Y en algún momento nosotros vamos a tener la dimensionalización de este constructo. Dimensionalización, cuántas dimensiones está dividido, y obviamente con las definiciones específicas de este constructo, que deben en el fondo de una u otra forma estar contenidas dentro de la definición general del constructo, ¿cierto? Entonces hay un desglose, va a haber cierta redundancia en la información, porque al final de cuentas tú vas a estar redefiniendo el constructo, pero en esa dimensión específica, en ese contexto específico donde tú esperas observarlo. Y posterior a eso, tú vas a tener los distintos indicadores, o sea, aquellos fenómenos que te permitirían decir, sí, aquí estoy observando el constructo, ¿ya? Acá yo estoy observando el constructo, y al poder observarlo yo voy a poder cuantificar, ¿ya? Entonces, si yo puedo observar, se puede medir. Exactamente, esa es la idea. Si yo puedo observarlo, puedo medirlo. Entonces, la idea es que obviamente tú estés, digamos, consciente de que lo que estás observando, y ese es el gran reto, realmente es lo que tú estás definiendo como lo que quieres medir. Y ahí esa es la pega que tenemos nosotros justamente cuando tenemos un constructo y no, digamos, un objeto. Un constructo es algo que está latente, que no es una entelequia, ¿ya? Producto de una convención que nosotros decimos, sí, se manifiesta de esta manera. Entonces podríamos decir, sí, esto es, ¿ya? La idea acá tú planteas los indicadores
los indicadores 1 y 2 y 3 y 4 pueden corresponder a uno o más ítems, ¿ya? Eso es importante, o sea, y 2, y 3, y 4, y así sucesivamente. Los indicadores te dicen, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, un indicador con respecto a simpatía, ¿ya? Simpatía en un contexto laboral, donde tú, digamos, hay ciertas pautas de interacción que rigen la simpatía. No va la misma simpatía que tú tienes con tus amigos, ¿cierto? Oye, no, vamos, ¿cierto? Buena onda, un poco conocerte, hermano. En cambio, en un contexto laboral estoy improvisando. En un contexto laboral nosotros esperaríamos esas pautas que implicarían decir, mira, la simpatía sería muestra, digamos, de afabilidad hacia los compañeros de trabajo que no transgreden ciertas normas sociales o ciertas normas de comportamiento. ¿Cuáles serían estas normas de comportamiento? Conservar la distancia social, por ejemplo, el apretón de mano, agradecer, ¿cierto?, a otro por algún servicio prestado. Entonces, por ejemplo, si tú dijeras agradecer a otro, o muestras de afabilidad, ser afable, muestras de afabilidad en un contexto de trabajo. Entonces tú puedes tener 3 ítems para eso. Un primer ítem que puede decir, cada vez que un compañero de trabajo menciona algo que me agrada, yo sonrío, le sonrío. Entonces estoy en desacuerdo, estoy completamente de acuerdo, o sí y no, depende de la escala que tú estés utilizando. El indicador es muestras de afabilidad en un contexto laboral. La definición del indicador. El ítem es el reactivo que permite ponerte en la situación en que tú puedas, digamos, ser observable la conducta o no. ¿Ya? Recuerda, el ítem te pone a ti en una situación en que tú vas a dar, digamos, una nota de actitud en que puedas estar más de acuerdo o menos de acuerdo a esto, pero vas a hacer preguntándote a ti, en esta situación, ¿estás de acuerdo con esta afirmación? No, no estoy de acuerdo. Perfecto, estoy observando eso. O sea, quiere decir que esa muestra de simpatía en el contexto laboral, muestra de afabilidad, que es una simpatía en el contexto laboral, no te incluye a ti, pero puede ser que exista otra muestra de simpatía en el contexto laboral, o sea, de afabilidad en el contexto laboral, que sí te represente. Si yo la dejo solamente con un ítem, entonces tengo un indicador, y un indicador puede estar conformado por 3 ítems, por ejemplo. Ítem 1, ítem 2, ítem 3. Por ejemplo, ahí el constructo sería simpatía en la dimensión afabilidad, el indicador... No, la dimensión es en simpatía en el contexto laboral. El indicador sería muestras de afabilidad en el contexto laboral. Ahí el constructo lo voy a escribir, simpatía. ¿Cierto? La dimensión es en qué contexto se está dando, se está observando esta simpatía. Puede ser en el contexto fraterno, por ejemplo, o en el contexto amoroso, o en un contexto familiar. Simpatía en un funeral, o sea, tiene muchas dimensiones. Pero supongamos que vamos a medir la simpatía en el contexto laboral. Entonces tú dices ya, en la dimensión laboral de la simpatía, que está regida por ciertas pautas de comportamiento, tú tienes que ver si esa muestra en lo laboral, el sujeto las identifica como parte de su comportamiento dentro de lo laboral. Si no las identifica, quiere decir que él no está acorde con las pautas de muestras de simpatía que estamos conveniendo y que estamos en el fondo diciéndole, mira, estas son. Él dice, no son para mí. Quiere decir que no está regido por pautas convencionales de muestras de afabilidad, que es una dimensión. El indicador es la muestra de afabilidad. El tipo de afabilidad. Entonces tienes distintos ítems que permitirían
en distintas microsituaciones, corroborar si la persona se identifica con estas muestras de afabilidad. Si lo dejas en 1, tiene que ser bastante poderoso, o es porque quizás solamente hay una muestra, o puedes dejarla en 3, 4, 5. El punto es que todo va a depender del largo de tu test, las decisiones que digas. Cuando uno va a hacer un pilotaje, probablemente siempre es mejor tirar bastante a la parrilla y después ir limpiando. Ahora, tirar a la parrilla todo puede implicar saturación. Quizás, y eso lo vamos a ver en pilotaje, dividir en forma. Ya voy a explicar eso. Pero el punto es que tú tienes esta tabla de especificaciones. Yo cuando leo esto, y aquí por ejemplo los ítems van a ser medidos de una escala de 1 a 5. Yo cuando leo esto, yo tengo el modelo de medición completo. Está estructurado así. La definición del constructo, la dimensión, indicadores y los ítems que permiten medir cada uno de estos indicadores. Si yo te tomo una prueba, por ejemplo, de lenguaje y comprensión, entonces digo, vamos a tomar la prueba de lenguaje en la dimensión comprensión lectora, ¿ya? Entonces yo voy a tener los indicadores de, por ejemplo, que en realidad sabe localizar, sabe relacionar partes del texto. Entonces yo ya sabe localizar. ¿Cómo yo mido este localizar? Si yo le pongo un reactivo que diga, en el párrafo segundo, Juanito menciona sobre tanto, eso es localizar. Entonces tú vas al párrafo segundo, si leíste el texto, sabes identificar además párrafos, ya de ahí ni siquiera te estoy pidiendo, pero identificar la mención que hace Juanito dentro de ese párrafo. ¿Ya? Ahí yo te estoy mandando a localizar, pero si te digo reflexionar, considerando lo que plantea Juanita con respecto a el texto leído y tomando en consideración lo que plantea Mengano en el texto leído, podríamos decir que, y tú pones verdadero, falso, qué sé yo, alternativas, lo que sea, y eso es absolutamente relacionar, perdón, no reflexionar, relacionar. Y ahí yo te estoy mostrando las preguntas con los fraseos directamente, con los fraseos que permiten medir este indicador. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Esto se puede correr para el lado, ¿qué pasa normalmente? Y lo que puedes encontrar en tablas de especificaciones en pruebas de rendimiento, que no parten con lenguaje como propiamente tal, sino que parten con comprensión lectora, directamente como constructo. Si tú te vas dando cuenta al final, esto puede partir así, como lenguaje, comprensión lectora, ¿cierto? Las dimensiones o las habilidades que están relacionadas, las dimensiones pueden ser las habilidades relacionadas con la construcción, con la comprensión lectora, y aquí los ítems. Entonces, quizás la tabla de especificación no es necesario que parta por lenguaje, ya sabemos qué lenguaje lo que están viendo. Es como definir psicología, si yo pusiera psicología en la tabla de especificaciones. Ahora sí. ¿Hay pruebas que tienen los mismos indicadores para la distinta dimensión? Con el cual se te pueden cruzar. Y es importante que tú veas si en realidad un indicador está jugando, no es la idea. Si tú lo estás definiendo así, en cierta medida lo que estás haciendo es que estás midiendo error y no sabes si en realidad estás midiendo más de uno o más de otro. En algún momento tienes que tomar una decisión con eso. Ahora, una cosa es que tú te lo plantees así, y eso sería un error, digamos, en la construcción. O sea, que tú digas, el ítem 1 me está midiendo esto y me está midiendo esto otro, ¿ya? A propósito, o que esté contenido el ítem 1 en el fraseo, esté contenido dentro de un indicador y de otro indicador que están dentro de una dimensión. Un poquito más complicado eso, van a estar correlacionados, es como muy difícil separar, ser muy puntilloso en la construcción de un ítem como para que ese ítem mida discretamente y tú dices, mira, yo creo que va a medir un poquito de otro, ¿ya? Pasa mucho en los ítems de los test de personalidad, ¿ya? En que la expresión o el fenómeno que se observa es no solamente la expresión puntual de una conducta, sino que también de otra acompañada. Hay que tratar de ser lo menos ambiguo posible en eso. Eso mismo le iba a señalar, o sea, le iba a preguntar también, acá los primarios más bien el grado de especificidad que se debe tener en cuanto a el conducto, la dimensión, el indicador, lo más específico posible. La idea es lo más específico, discreto,
exactamente. Mientras más rica y precisa sea tu definición, y por eso justamente que el levantamiento y el conocimiento del constructo es esencial, más específicas van a ser digamos, tus dimensionalizaciones y obviamente tus especificaciones hacia los indicadores y a los ítems que vas a medir. Ahora bien, puede ser que tú estés consciente de que este ítem puede estar cargando para los dos lados, pero eso en realidad tú lo vas a saber en el análisis. Pero si el pilotaje es otra parte, el pilotaje es la aplicación. Analizando la aplicación, Sí, pues. Ahí yo me doy cuenta porque es un ítem que se aleja de la norma o que desvía la. Es que puede ser, te vas a dar cuenta por distintos indicadores. Uno, por ejemplo, es que en una misma matriz de correlaciones, tú vas a ver que va a estar correlacionando fuerte con un ítem de un indicador o de una dimensión. Tu problema no es que correlacione fuerte con los ítems de similares indicadores dentro de una dimensión. Tu problema va a ser si este ítem correlaciona con otra dimensión. No sé si se está desviando de la dimensión que es. No, si está dentro de la dimensión, no hay tanto problema, ¿ya? Ahí tú obviamente dices en la dimensión que, a ver, es muy difícil que ocurra un empate, ¿ya? Es muy difícil que ocurra un empate, dígase que el ítem correlacione de igual manera en una dimensión y correlacione de igual manera, con la misma fuerza, con la misma magnitud, con los ítems de otra dimensión. O sea, perdón, con los ítems de la misma dimensión, perdón. ¿Ya? Va a ocurrir que en realidad es simplemente que va a haber, si tú tienes un todo, que es todo lo que está capturando el ítem, ¿ya? En la medición, una porción de la varianza, de la variación, va a estar explicada por el ítem 1. La otra porción va a estar explicada por un ítem 2, si es que es muy ambiguo, y un ítem 3. ¿Ya? Por eso te decía que es muy difícil que te dé mitimota, ¿ya? Lo más probable es que siempre va a haber un ítem que va a capturar, o sea, va a haber un ítem que va a capturar más de una dimensión o de un indicador que de otro. Pero si tengo un ítem que no me está explicando nada. A ese ítem es lo que tú haces descartando. Eso lo descartas. Ahí obviamente tú ves en indicadores de confiabilidad, en el caso de pruebas de desempeño, su capacidad de discriminación, en el comportamiento de las alternativas o de las mismas categorías. Si nadie te está respondiendo, o todos están respondiendo la misma categoría, quiere decir que tu ítem no está capturando varianza. Nosotros tenemos que ser claros en que estamos construyendo estos tests bajo el supuesto de que el rasgo se distribuye normalmente. No se distribuye no se distribuye uniformemente ni puntualmente. ¿Te fijas? Entonces, si tú tienes un ítem en que todos en el pilotaje te responden no, es un ítem que en realidad no está capturando la variabilidad, o tiene un error de muestreo, pero ese error de muestreo se les va a manifestar en todos los ítems. Todos los ítems van a estar cargando respuestas extremas. O no respuestas extremas, pero en un patrón de respuesta que va a ser similar, sin varianza. O sea, tus desviaciones estándar van a ser ridículas para cada ítem. ¿Cachai? Entonces, ahí tú dices, escucha, este ítem no me está funcionando, yo necesito que me capture varianza. Yo necesito que exista un promedio, que se centre en un promedio de respuestas, pero que sí también dé cuenta de respuestas que en un menor grado no estén de acuerdo y otras que sí estén de acuerdo, pero me digan, mira, el promedio se mueve por acá. Para que la escala funcione. Ahora, por ejemplo, los ítems deben estar configurados, o sea, el trasero del ítem debe estar configurado de una manera que sea clara. A ver, me explico. Porque he visto algunos tests que lo especifican en negativo. Ya vamos a entrar en esa parte. Entonces ahí como que antes de acuerdo negativo, Ya vamos a entrar en esa parte que tiene que ver con la redacción de los ítems y en el fondo en qué dirección van a apuntar. ¿Ya? Pero también en la tabla de especificaciones es importante que exista una seña, ¿ya? Especialmente
no tanto para el que va a escribir el test, sino para el codificador, en alguna parte que te indique, mira este test, o hacer una tabla aparte de codificación, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Una tabla de codificación que te diga, así tú vas a puntuar el ítem, ¿ya? Entonces este ítem, o sea, perdón, el test, este ítem lo tienes que tomar en reversa y darle vuelta a las preguntas, a este no, esa es la puntuación. Pero para no divariar tanto, porque se me empieza a variar ahí, el punto esencial es que la operacionalización yo tengo que llegar a esto. Yo llegando a esto, puedo construir un test. Este es el material base, este es el cimiento con el cual yo construyo un test. El resto es simplemente hacer el ensamble, ¿cierto? Tomar los ítems, incluso no llegando al nivel de los ítems. Una tabla de especificaciones puede solamente contener los indicadores nomás, ¿ya? Y dar una cierta libertad a que tú no definas todavía los ítems, ¿ya? Por eso les digo que no hay, digamos, un formato, digamos, rígido con respecto a la tabla. Lo importante es que yo pueda, a partir de la lectura de esta tabla, construir yo el test o reconstruirlo y darle el formato que yo quiera. Si yo quiero, por ejemplo, tomar el modelo de medición de simpatía y en vez de hacerlo en papel, hacerlo en un test computacional, con la tabla de especificaciones yo lo puedo hacer. Esa es la información que debe contener. Esa es la tarea que uno tiene que tener en esa tabla. ¿Ya? Que quede claro eso. Lo que te demuestra. Yo puedo ser capaz de construir y reproducir cualquier test con esto. Ese es el fin, digamos, la tarea esencial en la parte de operacionalización. ¿Ya? Entonces, en la parte de la operacionalización, nosotros tenemos, como lo definía el mismo Muñiz, ahí un marco general donde tú planteas, digamos, motivación, relevancia, defines a qué población vas a medir, para quién es este test, a quién va dirigido, cuál es la historia del constructo, cómo se ha investigado, si se han hecho mediciones anteriores y que en el fondo son base para poder construir este modelo de medición. Toda la información que permita de una u otra forma complementar lo que no va a estar, digamos, dicho en la tabla de especificaciones. Fijan que en este marco general del test, si yo lo leo y acompañado de la tabla de especificaciones, ya tengo un entendimiento completo. O sea, no es solamente reproducir un test, sino que ya entiendo por qué se está midiendo, qué es lo que está midiendo y qué conclusiones puedo sacar a partir de sus resultados. ¿A quiénes se está midiendo? Eso debe estar acompañado, digamos, dentro de la tabla de especificaciones, o sea, no dentro de la tabla, acompañando la tabla de especificaciones. Las definiciones del constructo a medir, la dimensionalización, ¿cierto? Y la definición de indicadores y constructos e ítems. Esa es la fase, operacionalizar un constructo, hacerlo de una u otra forma tangible, o asequible, observable. ¿Ya? Cuando nosotros pasamos a la fase de ensamblaje, porque nosotros ya tenemos, digamos, un candidato, ya tenemos un estudio acabado del constructo que vamos a medir, las definiciones que están por detrás, las conclusiones que esperamos, qué información esperamos extraer de este test, cómo vamos a relacionar la información extraída de este test con otros test, por ejemplo. Ya cuando tenemos todo eso definido, entonces nosotros ahora tenemos que pensar en cómo voy a presentar este test, cómo lo voy a tomar. Una definición es, en primera instancia, si yo voy a preparar este test y voy a hacer una fase de pilotaje, si tengo muchas dimensiones a medir y estoy viendo que va a ser un test gigantesco, convendría tener formas separadas. Formas separadas, o sea, puedo tener una muestra de sujetos, pero una parte de los sujetos, la mitad de los sujetos toman mitad de los ítems de todas las dimensiones y los otros sujetos toman la otra mitad de los ítems de pronto la dimensión. Un poco la limitación con eso está en que tú tienes que asegurarte que tu proceso de muestreo sea bastante prolijo, ¿ya? O sea, que los sujetos que están eligiendo sean representativos, realmente representativos de la población que tú definiste a medir, ¿ya? Cosa que tú en el fondo, algo que podría llamarse match, el match en persona, o sea, Alejandro realmente tiene las mismas características que Omar
¿ya? Dentro de la definición de la población, y por lo tanto yo puedo decir lo que responda Alejandro, yo lo puedo juntar con la respuesta de Omar. Eso es una alternativa. No es la mejor alternativa, pero es una alternativa. O sea, cuando tienes un test muy ambicioso, es que estás tratando de abarcar todas las dimensiones posibles, obviamente que te dan trampas en eso. La otra opción es ser mucho más conservadores y hacer que el test sea en realidad un test orientado a una medición específica. Ya, no voy a medir el constructo, porque si tú haces un test tomando todas las dimensiones, probablemente lo que estás tratando de construir es el test general que mide este constructo en cualquier situación. ¿Ya? Entonces, si tú tienes dimensiones específicas, quizás es mejor trabajar directamente. Vamos a hacer la versión laboral del test de simpatía. ¿Ya? Vamos a medir la simpatía desde la dimensión laboral y vamos a elaborar este instrumento que permite recorrer y rescatar toda la variabilidad de representaciones y de conductas observables con respecto a la simpatía en este contexto laboral. Y que en el fondo me permita también situar a los sujetos en distintas situaciones, porque puede ser que en un contexto laboral tengas mucha interacción, pero en otro contexto no. Entonces quizás a la hora de salir, generalmente saludo a la persona que está en la puerta, digamos, tomando los pases de salida, ponte tú, una fábrica o algo así. O saludo o doy los buenos días a las personas que están encargadas del aseo en el edificio donde yo trabajo. Cosas como esas. Tú dices, ya, abarco más, entonces ahí tú te amplías en esto. Puedes tener 4 indicadores, pero tú dices, voy a cargar ahora con 10 ítems por indicador. Y con eso tú cubres mucho mejor esa dimensión. Todo depende de qué quieres hacer, qué quieres estudiar, cuál es el constructo que estás midiendo. En alguna ocasión tú dices, mejor sabes que trato de abarcar todas las dimensiones y después veo si en realidad después del pilotaje con el análisis de las propiedades puedo rescatar las dimensiones que mejor funcionen y hago el test específico en eso. En mi parecer creo que funciona, pero es una actitud un poco más exploratoria con respecto a la construcción. O sea, como que tú dices, a pesar de que yo hice todo el estudio, estoy viendo que me sale. Como que no tengo un dominio claro del constructo que estoy midiendo. ¿Ya? En eso va en razón a lo que tú afirmabas, Alejandro. Se tiene que ser bien preciso lo que quiero medir. Y también tengo que estar claro yo con respecto a qué quiero medir. Si vas a medir mucho, vas a tener un test gigante. Entonces, número de formas. Para, por ejemplo, testear, nosotros podemos elegir que tenemos, no sé, 4 indicadores y 10 ítems por indicador. Podemos hacer 2 formas de 5 y 5 y testearlo para que no sea tan largo. En general, cuando se hace eso, se dejan ítems ancla. ¿Qué quieren ser los ítems ancla? Por ejemplo, yo tengo, supongamos que tengo la forma 1 y la forma 1 está compuesta de 4 ítems. ¿Ya? Mide una dimensión de un constructo. Y tengo la forma 2 que también está midiendo el mismo indicador, ¿ya? Con 4 ítems. Y van a tener estos indicadores ancla, estos ítems ancla como comunes. ¿Ya? Entonces estos van a ser los ancla y estos van a ser de la forma 2 y estos van a ser de la forma 1. ¿Ya? Los ítems ancla te permiten asegurar cierto grado de consistencia entonces. O sea, tú me dices, a pesar de que yo tenga cierta variación y que yo sé que estos ítems miden lo mismo, yo igual tengo que mantener cierto grado de consistencia en la medición en cuanto a algunos ítems que sean candidatos a estar ancla en las 2 formas. ¿Ya? Eso te permite limpiar los puntajes de estas formas. Tú puedes hacerlo con más formas, o sea, seguir
sumando. Incluso puedes ampliar el número de ítems para otra forma, o puedes hacer esto de acá, que una forma agarre los ítems ancla, pero no los ítems ancla comunes de todas las formas, sino que de otra forma, y esto va ensamblando de una u otra forma el modelo de medición. ¿Qué es lo que se hace con estos puntajes? Se hacen imputaciones. Ya hay modelos matemáticos que te permiten hacer estas imputaciones. Es más complejo, entonces se llama, no lo voy a enseñar, no alcanzo a enseñarlo porque esto es más, digamos, mucho más complejo, pero si los que quieren meterse en esto, tienen que, en el fondo, meterse a Wiki, la bibliografía y el link. Son los dos procedimientos. Hay paquetes estadísticos, el SPSS creo que te permite hacer el link, pero no el waiting, ¿ya? Pero en el fondo lo que hace es hacer la imputación, o sea, llenar todo este vacío de puntajes a través de imputaciones de puntaje, y en el fondo cubrir toda la variabilidad como un puro test. Va completando los puntos en base a los puntos obtenidos de los otros, pero considerando obviamente las varianzas de cada una de las formas. Así que, consejo para principiantes, lo mejor es empezar con 2 dimensiones máximo y un número de ítems, digamos, acorde o balanceado. 40 ítems, 2 dimensiones, va bastante bien. Evitar engolosinarse. Entonces se define la cantidad y el orden de los ítems, además, en la fase de ensamblaje. ¿Qué quiere decir cantidad y orden? La cantidad es cantidad por indicador, cantidad por dimensión, ¿ya? Pero también cantidad por hoja, ¿ya? Y esto tiene que ver con un poco el formato gráfico con el cual nosotros vamos a trabajar. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en una pantalla, con pantalla, tú puedes definir que se presente solamente un ítem o un reactivo, digamos, por pantallazo. Entonces la persona aprieta el botón y pasa al siguiente. Entonces la persona va respondiendo el test de manera secuencial, ¿ya? En los casos, hay casos, por ejemplo, de test adaptativo, test de desempeño adaptativo, los test de inglés. Ahora están utilizando mucho el TOEFL, que es una medición de inglés para certificar tu nivel de inglés y así poder estudiar afuera. Utiliza sistemas adaptativos, o sea, te va tomando preguntas bases con un cierto nivel de dificultad, por eso es lo bueno del nivel de dificultad y discriminación. Y calcula automáticamente tu nivel y te dice, ya, le voy a poner entonces, este gallo sabe, le voy a poner nivel 2, te sube un poco más el nivel. Si tú respondes, te sube a nivel 3 al tiro, te pone una pregunta a nivel 3 al tiro. Si tú no respondes adecuadamente, te repite una nivel 2. Si la de nivel 2 le respondes de nuevo, te pone una nivel 3, pero con un nivel 3 un poquito más fácil. Si no respondes, te quedaste en nivel 2. El test se hace súper corto, esa es la gracia de hacer los test computacionales. Y tú, el orden, en el fondo, lo va definiendo un algoritmo. Pero en el caso en que nosotros estamos trabajando con papel generalmente, nosotros tenemos que determinar el orden de los ítems y la cantidad en términos de qué, de una representación formal, visual, que la persona no tenga tanto ruido visual, que no pierda tanto tiempo y recursos cognitivos, sino que se acerque simplemente a lo que le estamos viendo y no, ¿qué me habrán querido decir con estos números acá? Estos espacios en blanco sería bonito llenarlos con varios puntitos, cosas como esas, que podrían llevar a la tentación. Entonces, y por otra parte, también plantearse si en realidad vamos a hacer la secuencia del test por dimensión. O sea, vamos a colocar el set de ítems para la dimensión, los primeros 5, después la otra dimensión, después la otra dimensión. Si el test es muy largo, uno puede correr el riesgo de que la gente deje una dimensión ya como para responderla al azar. Por ejemplo, 42 preguntas o 60 preguntas en un test de actitudes hacia la participación política, probablemente ya cuando se van repitiendo mucho los escenarios y las situaciones, como que ya
la última dimensión tú la vas respondiendo ya sí, no implica tanta reflexión como en las primeras preguntas. Entonces tú dirías, bueno, si mi test es muy grande, entonces quizás lo mejor sería mezclar. Voy mezclo de todo. Entonces, si por ejemplo son 5 dimensiones, 5 preguntas, las primeras de cada una, después las segundas de cada una, las terceras de cada una, ¿cierto? Dividido en 5 dimensiones. Y van mezcladas todas, como las barajas, mezclas todas. Entonces, no importa si tienes alguna cierta cantidad de sujetos o observaciones en que el factor cansancio podría estar influyendo, porque al final de cuentas igual rescataste bastante variabilidad de todas las dimensiones en las primeras 4 secciones del test. Sin embargo, produce también el problema de que al agregar distintas situaciones o contextos, el sujeto también le cuesta concentrarse o situarse en el contexto donde se le está proponiendo, en el fondo, rebuscar o rememorar la conducta observada. O sea, en el planteo, en tu trabajo, tiendes a darle la mano a las personas, en tu casa, tú abrazas, en el colegio, vas pasando de un contexto a otro, y eso te va comiendo recursos cognitivos también. O implica que de repente tengas respuestas muy dispersas, ¿ya? Y probablemente genere contradicciones, o sea que la pregunta o el ítem que estaba en la primera sección de las 5 junto con las otras, después no sea tan concordante a la tercera sección o la cuarta sección. Por este embarajamiento, quizás convendría entonces dosificar. Como les digo, no hay regla de dedo en esto. Hay que situarse uno, lo más recomendable es o ver instrumentos parecidos o pilotearse uno mismo con los constructores 2-3 versiones del test. Pero siempre preguntarse qué pasa con este orden de preguntas. ¿Ya? La distribución gráfica del test tiene que ver con lo que yo les estaba contando, pero también tiene que ver con justamente el marco donde se va a situar, si los vas a situar en una hoja de oficio, hoja 4, el color de las letras, que tiene que ver también con esto, con el aspecto gráfico. Pero la distribución, obviamente que toma en consideración los aspectos gráficos, pero la distribución gráfica, porque no va a lo mismo tener un test que tenga letra 20 a uno que tenga letra 10. La distribución puede ser en una hoja, si yo tengo en letra 10 y cubro 5 dimensiones, y obviamente mi presupuesto me va a decir, excelente, en una hoja lo hiciste, o que sea hecho de tal manera que los sujetos, por ejemplo, tengan que responder en la hoja de puerta en puerta. ¿Ya? Incluso consideraciones como el gramaje del papel, si tú lo haces en un papel muy delgado y lo haces responder con lápiz pasta, puede manchar la impresión por el otro lado. Si tú te estás queriendo ahorrar papel, y este ejercicio de repente en general, si tú lo pones el folio, digamos, solamente corcheteado, la gente tiende a dar vuelta y responder acá y no miró al otro lado. Quizás convenga entonces hacerlo más largo, pero el problema de hacerlo, digamos, en hojas distintas implica que el sujeto, cuando se le presenta el test, va a decir, chuta, son 60 páginas, y ya va a tener una motivación mucho menor a responder. Equilibrio le decía el señor Miyagi a Daniel San. Equilibrio va a ser el golpe de la garza, no hay otra forma. Entonces Daniel San, ¿cómo lo hago, señor Miyagi? El tipo entrenaba arriba del bote. Tú lo que tienes es que anteponerte a situaciones inesperadas. ¿Se acuerdan de esa escena? Los que vieron Karate Kid, y ¿cuál situación, señor Miyagi? Y el señor Miyagi movía el bote y ¡pum!, se caía Daniel San. ¿Ya? Por eso hacemos un pilotaje. Hay un equilibrio. Proporciones, los aspectos gráficos, como digo, la distribución, la letra. No es menor. Ahí te tengo una idea. ¿Por qué se huevea tanto con APA?
disponibilidad tanto para APA, porque APA es un formato que permite la lectura rápida en cualquier idioma de un paper en que tiene una estructura determinada. Y yo ya sé que, por ejemplo, los gráficos, las tablas que voy a ver al final, va a estar dividido en tantas secciones. El porte de la letra es un porte adecuado, los márgenes están dimensionados para que yo no tenga que leer así, sino que yo pueda leer así, ¿cierto? Y si te pide, por ejemplo, que en APA justifiques a la izquierda, gran discusión que tengo con algunos colegas, se justifica a la izquierda y me dicen que horrible, sí, pero ¿sabes cuál es el tema de justificar a la izquierda? Y que el computador tiende a la higenación o al justificado completo, y el justificado completo lo que hace es aumentar el espacio entre letras, o sea, agranda la palabra, y la palabra no va a tener entonces la misma consistencia o porte con las otras palabras, entonces te va a costar leer. Tú te dices, bueno, ¿para quién? Bueno, cuando tú haces revisión bibliográfica y quieres leer muchos papers y rápido para poder sacar la información, agradeces APA, lo agradeces profundamente, porque tus ojos lo agradecen. Está hecho de tal manera que no te cansa. Y el formato de la bibliografía, al poder leerla, te permite rápidamente discriminar el nombre del autor, el título del paper y la editorial y el año en que fueron hechos. Informaciones que tú las extraes así, ¡tum!, al toque. Por eso para eso sirve APA. Entonces es un estándar. Debiera verlo en esto. Yo les voy a mostrar algunas variaciones de un mismo texto y van a ver que no las hay. Porque falta esto que yo les llamo, que les digo, que falta la transmisión del criterio. Y que se produce más que nada por este criterio como que es como endógeno de los grupos de trabajo que se dedican a la construcción de textos. Los criterios, por ejemplo, que yo les transmito, bastante cargados los criterios que usa la Universidad Católica en el MIDUC, pero quizás sean bastante distintos a los que ocupan en el Centro de Medición de la Universidad de Chile, o los que puedan ocupar en la ETS norteamericana, o en la IEA, digamos, europea. Van variando, pero dentro de ellos está la convención. Este va a ser el formato, así lo vamos a entregar. La secuencia de respuestas también, si por ejemplo tenemos en el caso de test de desempeño, es importante determinar, bueno, cuál va a ser la secuencia, o sea, cuál va a ser el ordenamiento que vamos a dar a la respuesta correcta, la respuesta, digamos, los distractores, a dónde los voy a colocar. En el caso del escalamiento no, en el caso del escalamiento está la secuencia de respuesta bastante clara. Ahora, sí es importante también considerar la secuencia de respuesta donde nosotros vamos a posicionar la escala. Una después del ítem, un cuadro al lado, circulitos. El otro aspecto a definir en la fase de ensamblaje son las instrucciones y ejemplos. ¿Ya? Instrucciones. Hay instrucciones en que generalmente en protocolos bastante rígidos ponen una página completa de instrucciones antes de empezar el test. Página completa de instrucciones. Este test mide esto, esto otro, consta de 3 secciones, tanto. Estas secciones miden esta dimensión y esta dimensión, explicándole al sujeto qué es lo que se está midiendo. Hay otros en que no explican lo que se está midiendo, porque quizás tampoco quieres inducir a la respuesta, no quieres predisponer al sujeto. Necesitas una respuesta, como podría decirlo, espontánea, ¿ya? Entonces no predispones mucho al sujeto, no le entregas tanta información. Depende de qué constructo estás midiendo. Página completa, y lo que sí es buena práctica, obviamente la instrucción, sea que sea una página completa de instrucción o sea en un encuadre arriba, es un ejemplo de cómo responder. Es importante que se ponga un ejemplo. Por ejemplo, entonces tú pones un ejemplo de reactivo con la alternativa y marcas con algunos más quisquillosos incluso ponen ejemplos de cómo no debes responder. Entonces ya la sección de instrucciones y ejemplos se agranda un poquito más. Con las expresiones nacionales fue un array.
¿Ya? O una X que puede desplazar la respuesta y se toma en cuenta la respuesta que la mayoría. Lo que yo les hago en la respuesta es que le digo, si esta no es, márquela y me dice, esta es mala, por ejemplo. O sea, si yo voy a saber, esta es mala y veo la siguiente. Ya después de 3 malas yo te repruebo, en el mismo ítem. Tenía un problema con el impulso. ¿Ya? Pero sí, en la fase de ensamblaje tenemos que definir, y eso obviamente va determinado por esto, va determinado por la distribución gráfica del test. Va determinado por la distribución gráfica del test y obviamente por la cantidad de ítems que tenga este test. ¿Ya? El definir las instrucciones. Algunos tests también lo que hacen es dar pausas. Dar pausas, o sea, parte la hoja de instrucciones y ejemplo, parte un set, 2 hojas, por ejemplo, 2 páginas, un plan de reactivo, y ponen una hoja en blanco, como pausa. Incluso le puedes indicar pausa. O en el protocolo puede estar indicado pausa, por ejemplo, en test de desempeño, se le dice ya, cuando terminen, hacemos una pausa de 10 minutos y pasamos a la segunda parte. Selección de personal se hace mucho eso, cuando te toman pruebas de desempeño. Te toman esto, te hacen una pausa, pasan a la siguiente fase. En algunas ocasiones también te hacen pausa entre test también, pero eso ya tiene que ver con selección de personal y no con el ensamblaje. Pero pausas dentro del mismo test también, pausas de hojas en que tú digas, ya, en la siguiente sección, ahora nosotros vamos a abordar un set de 15 preguntas más que buscan bla, 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 bla. Y especialmente son importantes estas pausas cuando tú vas a cambiar el formato de ítems. Ojalá que no sea así, pero en el caso de que tú quieras explorar otro formato de ítem también, o estás midiendo una segunda escala, tú haces la pausa y dices, ya, a partir de ahora tú vas a responder esto y se responde y se ejemplifica de igual manera. ¿Ya? Aspectos gráficos que se tienen que considerar en la fase de ensamblaje: el tipo de letra, si va a ir impreso, en papel, si va a ir en pantalla, que podrían de una u otra forma ayudar o perjudicar en la ejecución del test. Protocolos más rígidos de test, por ejemplo, en centros, como en el caso de los test de inglés de la EPS que se toman a nivel internacional, los TOEFL, ellos especifican condiciones de luz, los boxes donde la gente va a estar trabajando, o sea, es como una especie de franquicia. Si quieren tomar un test de TDS, supuesto que con 50 lucas tomar el test. Pero una validación internacional. Por eso tú vas a ir a cualquier pega, que si yo tengo un TOEFL de 190, tienes tu nivel de inglés. Tú le preguntas el nivel de inglés a todos los chilenos y te dicen, no, nivel medio. Ya, pero ¿dónde está tu validación? Nivel medio culero. No, más alto. Entonces está seteado hasta el tipo de luz. ¿Ya? Cosa de que obviamente todas esas variables están controladas en el protocolo de aplicación. Cuando ya partes que ya tienes ensamblado el test, estás listo, partes a la fase de pilotaje. La fase de pilotaje tiene una fase previa y obviamente la fase de aplicación. Pero en la fase previa de la aplicación nosotros tenemos que estimar la muestra para el pilotaje, hacer una estimación. Esa estimación va acorde con la población que nosotros, a la población que nos queremos enfocar, la disponibilidad obviamente que tenemos de muestra, pero también va sujeto a la cantidad de ítems y dimensiones que estemos midiendo. ¿Ya? Yo les explicaba, ¿se acuerdan que por ejemplo si tú vas a ocupar un split half para ver la confiabilidad como método y hacer las correlaciones entre ambas dimensiones o formas, resulta complicado tener por un lado 2 y por otro lado 2 ítems que miden la misma dimensión en contraposición? Sus correlaciones no se genera tanta varianza como para que sus correlaciones sean, digamos, representativas. ¿Ya? Por lo tanto vas a tener que tener un mayor número de ítems y por lo tanto también un mayor número de sujetos por ítems.
Entonces, la estimación de la muestra de pilotaje. La recomendación siempre es que a dos dimensiones, cuatro indicadores, o sea, 4 ítems, menos de 10 indicadores, o sea, menos de 10 observaciones por ítem, no puedes tener. ¿Ya? O sea, ese es el número mínimo. 4 ítems por dimensión, 10 observaciones por ítem. O sea, si tú tienes una dimensión medida por 4 ítems, con 40 sujetos estás así al borde, para poder identificar un modelo. Para poder identificar el modelo. Posterior a la estimación de la muestra de pilotaje, y que en el fondo esto va, por decirlo así, en un informe de que sería métodos, ¿cierto? Cómo voy a extraer la muestra, cómo voy a extraer la información, cómo voy a aplicar el instrumento. Esa es la parte de método, cómo lo hicimos. Entonces, se elabora el protocolo de aplicación. ¿Ya? El protocolo de aplicación se detalla toda la situación de aplicación. ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Qué tipo de identificación le vamos a pedir al sujeto? Por ejemplo, el test de rendimiento, que tenga consecuencias. ¿Cuál es la identificación del sujeto? El protocolo implica de que las personas van a estar sentadas juntas, separadas, en fila. Vamos a hacer o no pausa. ¿Cuál es el tiempo estimado de aplicación de la prueba? La idea es poder tener ese protocolo bien determinado, de tal manera, tampoco de protocolos muy detallados te pueden poner en situaciones trampas, ¿ya? Un protocolo con pautas generales, pero que te permita de una u otra forma reproducir la situación en otras aplicaciones. Entonces, este protocolo queda dentro de a nivel interno de los trabajando en la confección No. O sea, nos va acompañado en el manual. Algunos test sí, te da pautas generales para la aplicación, pero en general el protocolo de aplicación es un protocolo muy situacional. O sea, está relacionado también con la muestra del sujeto, a las personas que les va a tomar. Entonces quizás el mismo test va a requerir algunas pautas adicionales. Por ejemplo, para una evaluación del clima laboral utilizamos el mismo instrumento en Codelco una vez y otro en Servicio de Impuesto Interno en Valparaíso. Y el protocolo para la toma del instrumento en Valparaíso en el Servicio de Impuesto Interno era rigidísimo, era muy rígido. O sea, identificaciones, colocar las cosas acá, abrir el sello no sé cuánto, sacar esto, pauta a pauta. Nosotros tuvimos 3 días de capacitación previa solamente en el protocolo de aplicación, cómo teníamos que llegar con la maleta, y la maleta venía, digamos, sellada desde Santiago. Yo desellaba esto frente, o sea, sacaba el sello frente a un representante del sindicato de trabajadores, cortaba. Obvio, pues sí, cuando vas a tomar un test en contextos organizacionales, el protocolo de aplicación tiene que ser claro y previamente socializado por el cliente. Por eso les digo, ustedes van a trabajar en ciclos, cosas que son manejar las cosas son las que hablan. Entonces tú vas con la maleta, sacaba esto, se abría un primer sello, se colocaban las personas, y obviamente estas personas estaban identificadas y habían sido extraídas de manera aleatoria de distintas secciones. ¿Por qué? Porque también la otra contraparte, que era el empleador, quería que no hubiese una gran acumulación de sujetos de sindicato quería que estuvieran más o menos separados todos, que estuvieran todos los sujetos del mismo sindicato en la misma fase de aplicación. Tiene que ser extraído de manera aleatoria. Complicado. Pero en el caso de Codelco el protocolo era distinto y tenía que adecuarse también a las normas de seguridad de Codelco, normas de seguridad industrial de Codelco. Pero hay pautas básicas dentro del protocolo de aplicación que tienen que ver con la forma misma del test y lo que te estás preguntando. Por ejemplo, la socialización de las instrucciones, no solamente de lo que se está leyendo, sino que también verbal.
¿Ustedes ya vieron el VICE? Ya. Y el protocolo del VICE es un protocolo súper estructurado. Y porque está orientado a la medición justamente de habilidades en los niños, de medición de inteligencia. Y entonces tú, obviamente que estás tratando con donde el DISC. Igual DISC que VICE, pero da igual. Los protocolos son distintos también, pero obviamente que tú estás tratando con una heterogeneidad. Y por eso el test justamente busca medir inteligencia heterogéneamente en todo el espectro rango de inteligencia. Entonces la instrucción tiene que ser clara tanto a la persona que tenga bajo nivel como tenga alto nivel. Y el protocolo tiene que ser clarito en tal momento. Yo suspendo la aplicación si no logra subir al nivel. Después el VICE y el BIS es más adaptativo de eso. O sea, parte, por ejemplo, con niños de 6 años ya no nos preguntan, o sea, con 8 años ya no nos preguntas estas preguntas, sino que partes de la siguiente. Si llega a un nivel tú cortas, ¿cierto? Puntos de corte, eso tiene que estar especificado, eso es propio de la naturaleza de la medición. Entonces el protocolo, la elaboración del protocolo de aplicación mezcla estas dos situaciones. Si tú haces un test que va a ser bastante general, tú pones digamos pautas generales para la aplicación. Y después son pautas generales relacionadas con la aplicación del test como tú estás midiendo. Si va a haber un aplicador, ¿cierto? O la persona se va a autorreportar. Incluso es más, hay formas de test en que las personas calculan sus propios puntajes. Por ejemplo, el inventario del Holland, este inventario de, ¿cómo le decíamos nosotros? Cambia siempre el nombre, pero en el fondo lo que busca es ver tu orientación y aptitudes vocacionales. Siempre se lo toman los cabros en la media, como el tercero o cuarto, para ver si son buenos. En el fondo de investigación, debería ir para el fondo de ingeniería. Tengo mis peros con el Holland, pero está ahí. Pero el Holland es un inventario, incluso hay una versión electrónica ahora, y que la gente calcula sus propios, va puntuando. Entonces, en el medio del test, en algunas formas que yo he visto, les voy a mostrar una que tengo ahí, van y puntúan al tiro. Y después sigue, y puntúas al tiro por secciones. Y este test en la secuencia está hecha de tal manera que las dimensiones están todas juntas. Ahora son 5 o 6 dimensiones. ¿Ya? Entonces, obviamente, en el protocolo de aplicación tiene que ir la instrucción, tiene que ir la parte en que tú explicas o no. Ahora ustedes van a tener que puntuar estas cosas, o se espera que las personas puntúen esto de inmediato, por tema de transparencia, por ejemplo. Protocolo de incluir, si por ejemplo tú quieres que las personas firmen alguna pauta de asistencia, el foliaje. Hay protocolos que te dicen el foliaje, los tests vienen foliados previamente, ¿ya? Previamente, y se distribuyen de manera aleatoria. Es muy complicado en situaciones organizacionales, especialmente. O sea, si tengas foliado previamente, quiere decir que tienes un identificador. Si no lo hago aleatorio, quiere decir que yo te puedo identificar a ti. Puede identificar a ti. El otro te dice, póngame su nombre, da igual porque los datos van a ser utilizados de manera impersonal. O los resultados, independientes que estén rutificados, estas observaciones, los resultados son agregados por escuela, por ejemplo el caso del CINCE. Son resultados agregados. Depende de dónde tú vas a aplicar, es que tú haces esas consideraciones o no. ¿Qué tipo de consecuencias? O sea, en la medición y en la construcción de un test no solamente estamos pensando en el constructo, sino también en las consecuencias y en el contexto donde estamos. Medir personas, lo vamos a hacer siempre en nuestra profesión, medir personas es complejo. Yo les pongo una prueba delante y su actitud hacia mí cambia radicalmente. Más aún cuando no reciben los resultados que esperaban recibir, su orientación hacia mí, su actitud hacia mí cambia aún más. Cambia aún más. No quiero quitarle el recreo, sería. La elaboración del protocolo. Otra
fase también, y que es la previa, nosotros tenemos la coordinación con los participantes, con la muestra. Ya esto es un poco más logístico, pero hay que considerarlo en la fase previa. O sea, van a estar ahí las personas, quiere usted participar. ¿Cómo yo me aseguro de que en realidad el día que yo vaya a hacer la aplicación, mi muestra va a estar ahí? Usted dice, sí, la aplicación previa, no, llega. Profe, ¿podríamos pasarle un test a los chiquillos ahora que están acá? No, estoy justamente enseñándoles que eso no se hace. Le cierro la puerta al tipo. ¿Y vamos a hacerlo? No, una encuesta. No. Pero si tienes una coordinación previa, hablaste, ustedes mismos se acuerdan cuando tuvimos el curso de diagnóstico vocacional, vamos a hacer las coordinaciones y es extraer. ¿Para qué? Para asegurarse de que realmente no van a tener interrupciones en el proceso de extracción de información. Importante la coordinación con los participantes, sea directamente de ellos o coordinación de grupo, sea asegurarse también, en cierta medida, que su participación tiene un componente motivacional fuerte. O sea, ustedes, por ejemplo, van a recibir los resultados de esta aplicación y por lo tanto, a nivel individual, si gustan, a través de un correo electrónico, y los vamos a nosotros entregar de todas formas a la institución. Le vamos a entregar a la institución los resultados de manera agregada, ¿ya? Obviamente que toda la información, el manejo de información es confidencial, bla, 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 bla. Tienes esta fase, y esta fase implica por lo menos dos fases de socialización, de una en que tú vas a contar qué vas a hacer, mostrar tus intenciones, y la otra fase de explicación a los participantes. Si es una medición que va a tomar toda una mañana, por ejemplo, un test o una batería de test. Por lo tanto, esta fase tiene que estar, digamos, bastante hecha, bastante explorada. Les pongo un caso. Estaba en el IEUC y tenía que ir a hacer una aplicación de la prueba inicia. Estaba en la fase de pilotaje de la prueba inicia. La prueba inicia es la prueba que se está tratando de hacer con consecuencias, todavía no estamos en consecuencias, porque tengan los egresados de pedagogía, para ver el nivel que tienen los egresados de pedagogía. Entonces la fase de pilotaje, eso fue hace como 10 años atrás, 10, 12 años atrás más o menos. Y tocaba en Puerto Montt hacer el pilotaje. La noche anterior, al viaje, yo viajaba el día anterior a la aplicación, que era un sábado, yo viajaba el viernes, ¿cierto? Entonces el jueves voy a mi IEUC a buscar el maletín con todo lo demás, ya habíamos tenido las capacitaciones, y en algún momento me pasan el viático. Y el viático era algo así, me pagaban el pasaje en avión, el pasaje en avión estaba incluido, pero el viático era de 20.000 pesos. 20.000 pesos. Entonces, yo le dije, para. ¿Por qué el aeropuerto? Para salir del aeropuerto y llegar a la ciudad, yo te voy a gastar un taxi, un transfer, 15 lucas. No me puedes pasar 20 lucas para 2 días, porque yo tengo que comer 2 días, porque el hotel no me incluye la comida. 2 días. Ah, bueno, pero entonces cúbrelo todo y te estoy prestando plata. Y yo estaba bastante enojado porque ya me habían hecho eso anteriormente como aplicador, y el proceso de devolución de plata fue como de 2 meses. Entonces yo puse 15 lucas de mi bolsillo para pagar la deficiencia logística de la coordinadora que calculó mal el viático. Yo tengo experiencia, te digo, desde Puerto Montt, o sea, desde el aeropuerto del Tecual a Puerto Montt, me sale 15 lucas. ¿Ya? Creo que se acordaría mucho. Aunque hubiese, no importa, tienes que ponerte en la peor situación siempre. O sea, no llegaste a la hora que no hay más buses y te quedaste preso ahí y dejaste tu aplicador metido ahí, y me había pasado en Calama eso. En Calama, créanme, en Calama, no es maravilloso. No sé, yo dije, no, noche anterior a la aplicación. Y lo socialicé con mis otros compañeros distintos, todos decían lo mismo, pasa esto, oye, lo que está pasando es que, claro, nosotros ponemos la plata, nosotros decimos, pongamos la plata, le contraboleteamos, perdemos ahí 2 meses, tenemos que la plata, estamos prestando de plata a ti, cuando ya es ya lo deberían haber corregido.
Si no me pasa el técnico completo, yo no voy a hacer la aplicación. Usted puede caer en la aplicación completa. Si no consideraste esto, que esto también tiene que ver con la coordinación con los participantes y con tus aplicadores también, contigo mismo. Oye, ¿podés ir a aplicar? No lo puedo. ¿Quién va a ir? Pero ya tenemos coordinado con las directoras. No fuiste ese día, no avisaste, después dice, oiga, ¿sabes qué? Queríamos aplicar el instituto. Estamos esperando, la profesora dejó de hacer la clase para que pudiese aplicar. Coordinación, esto es logística, ¿ya? Y no es menor en las fases de pilotaje. Luego de ya que está todo coordinado, le pagaron bien el viático al aplicador, o ustedes mismos cumplieron, o se aseguraron de que el compañero va a ir a hacer la aplicación, no vayan solos a hacer las aplicaciones, vayan en pareja, que van a hacer aplicaciones masivas. ¿Ya? Se lo recomiendo, especialmente si van en un público grande, la aplicación masiva. O sea, la dos. Ya, cuando van a hacer la aplicación, ustedes proceden, cumplen con todo lo que ustedes planificaron en el protocolo, digamos, de aplicación, rescatan su información y pasan a la codificación de formas y folio, ¿ya? Y codificación de formas y folio es lo que yo les explicaba en términos de tú tienes, por ejemplo, si hiciste dos formas, tú tienes que hacer la codificación de cada uno de los folios, si es que no los codificaste antes, in situ, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Para qué? Para después pasar a la codificación y transcripción a la base de datos. Insisto, eso es muy importante, porque si no haces esa codificación in situ y no tienes esto, digamos, previamente especificado, te puede ocurrir que tengas una forma P que tiene folio 2 y otra forma B que tiene folio 2. Y de repente alguien hizo un ingreso mal de datos o quieres hacer una auditoría de la base de datos, que es una situación bastante frecuente en aplicaciones masivas, y tú te das cuenta que forma B, folio 2, no coincide con lo que ingresaste, pero sí coincide con el otro, pero el otro está ingresado de otra forma. Y tenés que tomar una decisión. Y si eso te pasó va a ser sistemático, se te va a duplicar varias veces. O tienes una misma codificación lineal, tienes que escoger la codificación. Decir, oye, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Claro, un código en que en el fondo cada uno como un root va a estar identificado, pero el problema que se necesita es que si tú, por ejemplo, haces aplicaciones en distintas partes y tú quieres caracterizar y en el test no está caracterizado, o no tuviste, por ejemplo, la ocurrencia de hacer, por ejemplo, una hoja en que tú rescataras los datos donde estás aplicando. Y si tú puedes hacer caracterización del colegio, porque quieres ver diferencias en un colegio con otro, si tú tienes un sistema de verificación que permite identificar el colegio como unidad, te va a permitir en el fondo subsanar eso en el código con las otras aplicaciones. Para los que tuvieron que diferenciar conmigo, hicieron el trabajo de la IEA, del ICCS. Ustedes tenían un código de país, código de escuela, código de alumno. Los códigos de alumno podían repetirse, pero estaban dentro de un código de escuela que estaba inserto dentro de un código país. Cuando tú querías identificar a un alumno de un país, de una escuela, tú hacías un proceso de concatenación y te daba un código aparte que te permitía, en el fondo, tener a los sujetos todos abajo. Entonces tú podrías hacer todos los cálculos sin necesidad de hacerlos todos por país, sino que todos juntos, o dos por separado, por país, por escuela, por unidad. Eso quizás a ustedes ahora en su trabajo no les produzca problemas, pero cuando ustedes deciden, si quieren decidir trabajar, por ejemplo, en unidades de elaboración de mediciones, o quieren hacer mediciones en fundaciones educacionales, a muchos colegios, o en el caso de los DAES, que piden mucho hacer este levantamiento de información como pretest para el CIMSE, por ejemplo, o usted quiere ofrecer eso porque abre una consultora y quiere ofrecer elaboración de pruebas pretest para el CIMSE a colegios rurales, que hace falta. Ahí pega. Para
Talca para el sur. Pero está centralizada en Santiago, esa consulta. El tema de la codificación y el foliaje es un temazo para que tú puedas hacer auditoría. Cuando tú tienes gran cantidad de folios, es importante hacer cada cierto rato, cada cierto tiempo, una auditoría, escoger folios aleatorios y ver si coincide con la codificación la información que está agregada. Puede pasar de que tu codificador o tu transcriptor se haya equivocado o en realidad de lo mismo, y como son miles y miles los que están metiendo información, 3 o 4, da igual. Hay algoritmos también en SPSS, creo que hay un algoritmo que permite hacer algo así como verificación de consistencia de datos, pero la auditoría manual siempre es la más efectiva. Entonces se pasa después de la aplicación, se pasa al tiro a la transcripción a base de datos, o sea, haga su Excel con todas las variables, o sea, tenga su Excel hecho desde la información de la tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones le va a orientar al tiro a cuántas variables tengo, qué variables me permiten medir, identificar la dimensión que estoy midiendo, cómo voy a hacer el escalamiento, o sea, si sumo estas de acá, me da la escala de estas, si sumo estas de acá, me da la escala de estas. La tabla de especificaciones te estructura la base de datos. Entonces después de eso tú haces el vaciamiento de información. Para 40, 50 observaciones en una tarde con 2 chelas la hacen bien. Ojo que el que toma chelas no es el que codifica. El que toma chelas no es el que codifica. Ya me quedan 5 minutos para la próxima. No, vámonos. 22:10, ¿ya? 15 minutos. ¿Alguien quiere quedarse? ¿No? Entonces, bueno, si alguien quiere volver, viene ya. Si no lo cierro por ustedes, lo cierro por agentes externos. ¿Sí? ¿Anda elegante? Estaba ahogando un vaso de agua. ¿Por qué? Después de que vi el ejemplo ahora de la tabla de especificaciones. Ahora, de la tabla y de la definición. Porque nosotros vimos satisfacción laboral como conjunto, pero después de eso, satisfacción sería el conjunto. Y como general, claro, en la dimensión laboral de la satisfacción. La otra está aquí. Tenemos la mayoría. Exactamente. Entonces, en vez de ser tan macro, tú te enfocas a esto. Es que eso es lo que nos estábamos hablando en el vaso de agua. Porque tenemos un constructo que tiene muchos sí, porque indicadores. El constructo que Entonces, nuestra idea es cómo sacar. O focalizan en una dimensión. Eso. O quizás lo que ustedes están definiendo, como dice esto, como dimensión en realidad es el constructo, y lo que están definiendo como... Eso se puede decir, como indicador en realidad es una dimensión. Es que eso es lo que habíamos hecho, habíamos tomado satisfacción laboral como constructo, Sí. y las dimensiones que habíamos encontrado las estábamos haciendo como dimensiones, pero no teníamos los indicadores y era al revés. Mira, te lo doy el siguiente panorama que puede sonar muy loco. Piensa tú que en realidad los 5 años de carrera en psicología es un gran test. Es un gran test de psicología que va gradual, ¿ya? Y que en el momento de la aplicación lo que se te va entregando ciertas situaciones en las que tú vas tomando decisiones, y a medida que esas situaciones también van produciendo cambios en ti, pero se te está evaluando. Entonces se te evalúa psicología como constructo, la dimensión psicología cognitiva, la dimensión construcción de pruebas, hasta que llega un punto en que ya completas todo, y si pasaste con un promedio tanto, eso te va a dar en la escala de psicología aprobado. Claro. Eso, Es que eso es donde nos estábamos ahogando en un vaso de agua. Sí, pero esto tiene que ver con un zoom. Sí. Tú haces zoom in o zoom out. Ahí nos dimos cuenta. En todo caso, si al caso vamos a tener asesoría de ti. Sí, no creo que